En primer lugar, planteo una pregunta a cualquier cristiano y desafío a cualquiera que afirme saber quién escribió la Biblia. Nunca he recibido una respuesta clara y precisa cada vez que hago esta pregunta en persona. La mayoría empieza a mencionar los nombres de los apóstoles como Juan, Judas y Mateo. Sin embargo, estos hombres no escribieron la Biblia. De hecho, eran personas analfabetas que no sabían leer ni escribir. La Biblia fue escrita en un periodo que abarca desde aproximadamente el año 100 hasta el 900 después de Cristo por seguidores de antiguas tradiciones esotéricas. No fue creada en tiempo real como muchos creen, sino que se basó en textos antiguos recopilados de diferentes fuentes alrededor del mundo. Muchos de estos escritos provinieron de los restos de la Biblioteca de Alejandría y otros documentos históricos. Durante siglos, estos textos fueron copiados en pergaminos y almacenados en jarras. A lo largo del tiempo, entre los años 100 y 900 después de Cristo, exploradores y arqueólogos comenzaron a descubrir estos antiguos jarrones, abriéndolos y encontrando inscripciones que luego fueron traducidas. Esos escritos eran fragmentos de textos aún más antiguos que fueron copiados palabra por palabra en nuevos pergaminos. En ese proceso, los estudiosos se reunían en secreto para leer y analizar estos textos en cuevas y templos. Es importante entender que la Biblia no fue escrita mientras los hechos ocurrían. Nadie estaba siguiendo a Jesús con un pergamino y un cálamo, transcribiendo cada palabra que decía en tiempo real. No existió un escriba que dijera: «Espera, Señor, repite esa última frase para anotarla correctamente». Todo lo que se registró sobre esos eventos fue escrito siglos después, cuando aquellos personajes ya habían fallecido hace cientos de años. Entonces, ¿de dónde proviene esta información? De textos antiguos y tablillas que fueron copiados y recopilados en distintos documentos de pergamino. La prueba de ello está en que muchas citas y pasajes bíblicos pueden encontrarse en textos más antiguos, palabra por palabra. Con el tiempo, las personas que descubrieron estos escritos comenzaron a organizarlos y decidieron crear un libro unificado. Así fue como el Concilio de Nicea se reunió para seleccionar qué textos serían incluidos en la Biblia y cuáles serían descartados. Durante este proceso se realizaron modificaciones y alteraciones con distintos propósitos. Algunos textos fueron eliminados, otros editados, y ciertas traducciones fueron manipuladas de manera intencional. Además, hubo fragmentos que fueron deliberadamente omitidos. Se eliminaron referencias a conocimientos avanzados, menciones a civilizaciones extraterrestres, descripciones de naves celestiales y otros elementos que podían desafiar la narrativa que querían establecer. Al final, cuando lograron un equilibrio entre espiritualidad y control social, lanzaron la versión final de la Biblia canonizada, asegurando que serviría como una herramienta para influir en las masas. Benítez preguntó dónde estuvo Jesús desde los 12 hasta los 32 años, dónde estaba durante esas 2 décadas de su vida que no aparecen en los textos bíblicos tradicionales. ¿Alguien puede decirme los países exactos a los que viajó? Muchos han escuchado que Jesús era un carpintero judío, pero pocos saben que a los 12 años viajó a Egipto, específicamente a un lugar llamado El Cairo copto. Este sitio es clave porque allí la cruz ya existía mucho antes de que el cristianismo naciera. Es importante entender que Jesús no era cristiano, porque el cristianismo aún no existía en su época. Lo que sí existía era la conciencia crística, un estado espiritual que ha sido alcanzado por muchos otros antes de Yeshua. Sí, su nombre real era Yeshua, no Jesús. Lo llamo Jesús solo para que sea reconocido, pero su verdadero nombre era Yeshua y su hogar en Egipto todavía existe. He visitado su casa en el Cairo copto varias veces. En la cripta del sótano aún permanece la cama donde durmió y su nombre está grabado en el alféizar de la ventana. Allí vivió junto a su madre mientras permaneció en Egipto. ¿Qué hacía Jesús en Egipto? Se dedicó a estudiar los misterios egipcios, los mismos conocimientos esotéricos y espirituales enseñados por la gran figura del saber y la sabiduría, Tot. Este ser es conocido por muchos nombres a lo largo de distintas culturas: Yuti en Egipto,
Tot, Hermes Trismegisto, Mercurio en la mitología romana e incluso Kukulcán en Mesoamérica. Es la misma entidad, el guardián del conocimiento. Jesús no solo estudió, sino que se convirtió en un adeptus, iniciándose en los misterios egipcios a través de un proceso de selección extremadamente riguroso. Su aprendizaje lo llevó a comprender las enseñanzas esotéricas más profundas y el conocimiento metafísico que se mantenía oculto al mundo. Y después de Egipto, ¿a dónde fue? Viajó al Tíbet, donde aprendió las artes de la sanación energética y el manejo de la energía. Allí se adentró en prácticas como el Reiki, el Qigong y otras técnicas avanzadas de sanación con las manos. Fue aceptado por los monjes tibetanos, quienes lo instruyeron en los secretos de la energía, la meditación profunda y el control de la mente sobre la materia. Este conocimiento no se menciona en los estudios bíblicos convencionales, jamás lo escucharás en la Iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las instituciones religiosas ni siquiera saben que estos textos existen. El Evangelio del Santo 12 relata estos episodios de la vida de Jesús, pero fue excluido de la Biblia. No se menciona en las enseñanzas tradicionales porque no encaja con la narrativa impuesta por el Concilio de Nicea. Después de su paso por el Tíbet, ¿a dónde fue? ¿Qué otros conocimientos adquirió antes de regresar para cumplir su misión? Ahora, cristianos, les pregunto, ¿conocían esta parte de la historia de Jesús? Basar tu eternidad en amar a alguien sin conocer realmente su historia es una decisión arriesgada. Muchos adoran a Jesús pero ignoran gran parte de su verdadero camino. Después de dejar el Tíbet, viajó a India para estudiar las artes místicas, los mismos conocimientos que hoy muchos cristianos califican de demoníacos o prohibidos. Aprendió sobre la energía, la meditación profunda, el dominio de la mente sobre la materia y el poder de la manifestación. Si hoy alguien hablara de estas enseñanzas en la Iglesia, lo expulsarían, lo excomulgarían, lo acusarían. Sin embargo, estas eran las enseñanzas que Jesús estudió desde los 12 hasta los 32 años, forjándose en filosofías ancestrales y que se menciona en textos esotéricos prohibidos por la Iglesia. Enseñaba que el alma es eterna, que puede ascender a niveles superiores y que quienes alcanzan un estado de conciencia elevado pueden reencarnar a voluntad. Su conocimiento iba aún más lejos. Afirmaba que se podía transferir la conciencia de un cuerpo a otro, que era posible experimentar la existencia en múltiples dimensiones al mismo tiempo, y que el alma no está limitada por el espacio ni el tiempo. Si lees las tablas Esmeralda de Tot notarás algo sorprendente. En mi libro, Compendio de las Tablas Esmeralda, comparo directamente versos de Yeshua en la Biblia moderna con los versos escritos por Tot, el Atlante hace más de 36,0 años, y lo que descubres es que Jesús estaba citando a su maestro, transmitiendo los mismos principios que él aprendió. Esto plantea una pregunta esencial. ¿Quién vino primero, el conocimiento ancestral o las enseñanzas de Yeshua? Muchos creen que saben la verdad, pero la realidad es que el ego es un velo que impide ver más allá de lo aprendido por tradición. Si dejas caer tu ego, te darás cuenta de cuánto desconoces. He dedicado más de 40 años al estudio profundo de textos sagrados, códices antiguos, cilindros de escritura, pergaminos, tablillas, papiros cuneiformes y documentos ocultos por la historia oficial. He viajado por el mundo, he conversado con sabios ancianos, arqueólogos, guías espirituales y comunidades indígenas que conservan la sabiduría ancestral. He caminado 37 millas a través de la selva de Camboya para llegar a templos ocultos. He hecho la caminata de 3 días por el camino Inca, he sobrevolado las líneas de Nazca y he explorado en persona lugares que la mayoría solo ve en libros o documentales. He subido la gran galería de la Gran Pirámide de Egipto hasta la Cámara del Rey. Si no puedes viajar y explorar por ti mismo, aún tienes acceso a una gran cantidad de material de investigación, pero la verdadera investigación va mucho más allá de simplemente ver videos en YouTube o hacer una búsqueda rápida en Google y creer que con eso ya lo sabes todo. No, no sabes nada. La información real se encuentra en los textos antiguos, en la arqueología, en la historia oculta y en las culturas que han preservado el conocimiento original. Si alguien quiere debatir,
que me muestre los sellos de su pasaporte. Encuéntrame un pastor, un líder religioso que tenga los mismos sellos en su pasaporte que yo, que haya viajado y estudiado en los lugares donde se originaron estos textos. Sentémonos a conversar con hechos en la mano, pero no lo harán. ¿Por qué? Porque el límite de su conocimiento siempre regresa a lo mismo, las escrituras bíblicas. He tenido esta misma conversación cientos de veces, incluso hace unas semanas con alguien en persona. Siempre terminan citando la Biblia porque no tienen nada más allá de eso. Aquí está la diferencia. Yo tengo la Biblia, tengo el Corán, pero también tengo los textos de los cuales surgieron esos libros. Los he estudiado a profundidad, he analizado sus orígenes, sus traducciones y las modificaciones que han sufrido con el tiempo. Incluso tengo textos en hebreo original, y si revisamos estos escritos, encontramos algo que muchos desconocen: la mala traducción de términos clave. Por ejemplo, en la Biblia moderna ves la palabra Dios en todas partes, en singular, pero si retrocedes al texto original es dioses con S. Se eliminó esa S para imponer la mentalidad monoteísta de un solo Dios. Esto fue manipulación intencional. Es exactamente por eso que Akenatón fue expulsado de Egipto. Él trató de imponer el culto a un solo Dios, Atón, eliminando a las demás deidades que eran parte de la cosmología egipcia. Aquí está el punto clave. La mayoría de las personas no quieren cuestionar lo que han creído toda su vida, especialmente aquellos que han sido criados dentro de una religión, que han heredado esas creencias de generación en generación. Cuando se encuentran con información que desafía lo que les enseñaron, su reacción no es analizarla con mente abierta, sino volverse agresivos. ¿Por qué reaccionar con enojo en lugar de con curiosidad? Si realmente crees que tu fe es la verdad, ¿por qué temerle a la información? Lee el libro de Deuteronomio y pide a cualquier cristiano que te haga un resumen. Te sorprenderá que la mayoría ni siquiera lo ha leído. No lo enseñan en los estudios bíblicos, no escucharás a ningún predicador hablar de él, y hay una razón para eso, porque contiene información que desafía la narrativa que han construido. Akenatón ordenó la destrucción sistemática de los rostros, orejas y narices de los dioses representados en los jeroglíficos de Egipto. Cualquier mención a otras deidades fue mutilada de los templos y tumbas en toda la región que gobernaba. Por eso, cuando visitas Egipto, encuentras muchas estatuas y glifos dañados con partes de sus figuras removidas. Este daño no fue causado por invasores extranjeros ni por falta de conocimiento de los antiguos egipcios sobre otras civilizaciones, como se ha propagado en algunos mitos modernos. Los blancos ni siquiera habían llegado a Egipto en la época en que estas inscripciones fueron destruidas. Estas mutilaciones fueron ordenadas por Akenatón, un faraón de origen africano, bajo las órdenes de Amon-Ra, también conocido como Marduk, una entidad mencionada tanto en la Biblia como en la Torá judía. Lo que la mayoría no sabe es que Marduk sí aparece en la Biblia, pero rara vez se menciona o se estudia en profundidad. Durante su reinado, Akenatón destruyó muchos de los templos y símbolos religiosos de Egipto en su intento por imponer el monoteísmo. Fue este acto de supresión de creencias lo que llevó a su caída. Los sacerdotes y la población, cansados de su imposición de un solo Dios, vieron la necesidad de expulsarlo. Akenatón es, en realidad, el verdadero Moisés. Cuando fue desterrado, sus seguidores huyeron con él. Estas personas no fueron esclavas liberadas por un faraón benevolente, sino que simplemente se les permitió marcharse. Sin embargo, en su retirada, Akenatón cometió un error fatal, entró en la Gran Pirámide y tomó el Arca de la Alianza. Dentro de la Cámara del Rey, en la Gran Pirámide de Giza, hay una caja de piedra con las mismas dimensiones exactas que el Arca de la Alianza descrita en la Biblia. El Arca de la Alianza no era un simple objeto religioso, sino una avanzada tecnología de generación de energía. Era la fuente principal de energía para los Het, los pilares utilizados para transmitir electricidad de forma inalámbrica por toda la región. Este sistema de energía proporcionaba electricidad sin cables a la civilización egipcia. Cuando Akenatón se llevó el arca, apagó la fuente de energía de la Gran Pirámide.
El faraón que tomó el control después de su destierro entendió de inmediato el impacto de esta pérdida. Sin la fuente de energía, el sistema quedó inutilizado. Por eso ordenó a sus hombres que persiguieran a Akenatón y recuperaran el arca. Pero aquí es donde la historia fue distorsionada. El relato bíblico del cruce del Mar Rojo es un mito. Durante décadas, los estudiosos han sabido que esta es una mala traducción. No cruzaron el Mar Rojo, sino el Mar de Juncos, Yam Suf, un cuerpo de agua mucho más pequeño y cercano que era mucho más fácil de atravesar. Ahora, gracias a la geología moderna, podemos hacer un rebobinado de la formación de los terrenos para verificar estos hechos con precisión científica. La historia real ha sido alterada, reinterpretada y manipulada para encajar en una narrativa conveniente. Pero cuando investigas los textos originales, analizas los descubrimientos arqueológicos y comparas con los conocimientos avanzados de la antigüedad, la verdad emerge con claridad. Gracias a la tecnología moderna, hoy podemos hacer simulaciones por computadora para modelar eventos geológicos de hace miles de años. Podemos retroceder en el tiempo, analizar el movimiento de las placas tectónicas y calcular qué regiones han sufrido terremotos masivos en distintos periodos históricos. Cuando aplicamos esta tecnología al tiempo en que Akenatón, Moisés, huyó de Egipto con el Arca de la Alianza, encontramos un evento sísmico significativo en ese mismo periodo. Un terremoto masivo habría generado un tsunami, lo que explicaría el fenómeno que permitió cruzar el Mar de Juncos. Los tsunamis primero succionan grandes cantidades de agua de ríos, lagos, arroyos o incluso costas oceánicas, exponiendo temporalmente el lecho seco. Esto crearía un paso de tierra firme por varias horas, lo que permitiría a cualquiera cruzar sin problemas. Un caso reciente que compartí en Forbidden Knowledge hace unos años muestra un evento similar, personas caminando sobre el lecho del océano, expuesto durante 3 o 4 horas antes de que el agua regresara violentamente. Cuando el agua volvió a su cauce natural, lo hizo con una fuerza devastadora, arrasando a muchos de los soldados del faraón. Este fue el Mar de Juncos, no el Mar Rojo. La Biblia ha sido mal traducida a propósito en muchas ocasiones, distorsionando la historia real. Es hora de dejar de repetir falsedades transmitidas de generación en generación. Mucha gente llora, se emociona y cree en estos relatos de manera literal, sin saber que han sido manipulados. Algunas traducciones erróneas fueron accidentales, pero muchas fueron intencionales, diseñadas para moldear una narrativa específica. Podría hablar de esto por años porque los hechos están ahí. Todo lo que menciono es verificable, y una de las mejores fuentes es la Biblia etíope y la Biblia del Sinaí, dos de las versiones más antiguas y menos alteradas. La historia es clara. Moisés nunca cruzó el Mar Rojo, cruzó el Mar de Juncos, un cuerpo de agua más pequeño y cercano. Si hablas con geólogos, como lo he hecho yo, te confirmarán que un modelo de computadora puede simular la geología de la zona y demostrar que un tsunami en ese periodo habría secado temporalmente el Mar de Juncos, permitiendo su cruce antes de que las aguas regresaran violentamente. Pero esta no es la única falsificación en la narrativa bíblica. Otra manipulación clave está en el término Dios, que originalmente era plural, no singular. En el texto original, donde ahora se lee Dios, debería decir dioses con S. En muchos idiomas, como el español, la palabra Dios no tiene una forma plural evidente, pero en los escritos más antiguos se habla de múltiples dioses. La Trinidad cristiana de Padre, Hijo y Espíritu Santo no es una revelación exclusiva del cristianismo, sino una copia de textos y tabletas antiguas. En la Biblia encontramos múltiples dioses, como Enlil, también conocido como Yah y Amón-Ra, el gran Amén. Cada vez que un cristiano dice Amén al final de una oración, está invocando a Amón-Ra sin saberlo. El Padre Nuestro tampoco es original del cristianismo, es una adaptación de una oración sumeria atribuida a Enk, el dios mesio de la sabiduría, quien, en la mitología acadia y babilónica, era el protector de la humanidad y rival de Enlil, Yahvé. ¿Quién es Enk en la tradición cristiana?
no existe en la narrativa moderna porque fue eliminado intencionalmente. Pero cuando comparas los textos antiguos, te das cuenta de que muchas de las oraciones y creencias actuales provienen directamente de la mitología sumeria y babilónica. Esto significa que millones de personas, sin saber, han estado rezando a dioses sumerios y egipcios, pensando que están adorando a un solo Dios. ¿Quién quiere aprender más sobre los samaritanos? Es un tema crucial. Cuando hablamos de las diferencias en la Biblia, cada vez que analizamos traducciones y su impacto en las Escrituras, encontramos inconsistencias. Un ejemplo claro es la crucifixión de Jesús. En la Biblia del Sinaí, la crucifixión no existe. No está mencionada en esa versión ni en el Evangelio de Bernabé, un texto que fue deliberadamente excluido de la Biblia oficial. Entonces, ¿cómo murió realmente Jesús según estos textos? No lo mataron. En la biblioteca de Harvard existe un documento conocido como el Evangelio de la esposa de Jesús, que fue descubierto en la Escuela de Teología de Harvard hace unos 8 años. En este documento se menciona que Jesús tenía una esposa, y todo apunta a que se trataba de María Magdalena. Aunque el texto no lo afirma explícitamente, muchos estudiosos han concluido que ella era su pareja. Esto abre la posibilidad de que Jesús haya tenido hijos y que su linaje aún camine sobre la tierra hasta el día de hoy. Este descubrimiento conecta con la teoría presentada en el Código Da Vinci de Dan Brown, pero más allá de la ficción, las evidencias históricas sugieren que puede haber una base real en esta teoría. Es fascinante pensar que alguien en la actualidad podría ser un descendiente directo de Jesús. Otro error de traducción que cambió la narrativa cristiana es la palabra virgen. En los textos originales, en arameo, la palabra utilizada era alma, que significa mujer joven. Sin embargo, cuando el texto fue traducido al griego, se malinterpretó y se convirtió en partenos, que significa virgen. Esta alteración creó la historia de la Virgen María, cuando en realidad la intención original era simplemente describir a una mujer joven. Este error de traducción no es aislado. En otras partes de la Biblia, la misma palabra se usa para describir a mujeres jóvenes en general, sin que implique que sean vírgenes. Esto nos lleva a preguntarnos cuántos otros errores de traducción han alterado la historia que conocemos. Cuando investigas más a fondo, te das cuenta de que la Biblia contiene pasajes moralmente cuestionables, especialmente en el libro de Deuteronomio. ¿Quién escribió estas leyes? Supuestamente Dios, pero cuando lees el contenido, empiezas a preguntarte si realmente proviene del Creador del universo. Por ejemplo, en Deuteronomio 22, 28, 29, se dice que si un hombre encuentra a una mujer en el campo y la viola, puede casarse con ella y no podrá repudiarla jamás. ¿Qué clase de justicia es esa? En otra parte de Deuteronomio, Dios ordena que si en un pueblo hay personas que hablan en contra de él, se debe ir allí y matar a las mujeres, a los niños, a los bebés y traer de vuelta el botín de guerra. ¿Qué clase de Dios necesita botín de guerra si es el creador del universo? ¿Por qué necesitaría oro, ganado o posesiones humanas? Esto no suena como un ser divino todopoderoso, sino como las órdenes de un líder tribal que busca poder y control. Si buscas en Google Biblia malvada, encontrarás referencias a estos pasajes y otros similares que revelan una narrativa preocupante. Entonces, ¿quién escribió realmente estos textos? Aquí es donde entran los Anunnaki, los dioses sumerios que aparecen en los primeros textos escritos de la humanidad. Enlil, Enki y otros seres mencionados en las tablillas mesopotámicas eran entidades poderosas que fueron veneradas como dioses en diferentes culturas. A medida que estas civilizaciones evolucionaron, sus historias fueron absorbidas y reinterpretadas en las religiones posteriores. Las guerras descritas en el Antiguo Testamento reflejan conflictos entre estos antiguos dioses luchando por el control de la tierra y sus recursos. No eran deidades benevolentes, sino seres que competían entre sí, manipulando a la humanidad en el proceso. Esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Hasta qué punto lo que nos enseñaron como religión
Es en realidad una historia de dominio, control y guerra entre facciones antiguas. La historia humana es mucho más compleja de lo que nos han hecho creer. Es hora de cuestionarlo todo y buscar la verdad más allá de las versiones oficiales. ¿Cómo ocurrió esto? Todo se remonta a la Torre de Babel y a los Anunnaki, seres que, según los textos antiguos, no eran de este mundo. Eran extraterrestres, pero aquí es donde entra lo interesante. No eran pequeños hombres verdes con antenas, sino seres humanoides bípedos y bilaterales con una estructura muy similar a la nuestra. 2 ojos mirando al frente, 2 manos, 2 piernas, incluso se vestían igual que nosotros, colocando una pierna en el pantalón a la vez. Pero la verdadera pregunta es, ¿ellos se parecen a nosotros o nosotros nos parecemos a ellos? La respuesta es clara, nosotros nos parecemos a ellos, y la razón de esto es porque tenemos su genética y su ADN dentro de nuestros cuerpos. Estos seres formaban parte de una civilización espacial avanzada que, según los textos antiguos, provenía del sistema estelar de las Pléyades, también conocido como las 7 hermanas. En el cielo nocturno podemos ver 6 de estas estrellas a simple vista, pero en la antigüedad se hablaba de una gran guerra galáctica en ese sistema estelar. Si todo esto te suena familiar, es porque gran parte de la narrativa de Star Wars se basa en estos relatos ancestrales. En esa guerra se menciona el uso de armas de destrucción masiva capaces de destruir planetas enteros. En los textos antiguos, estas armas eran llamadas Brahmastra y Brahmastra Honda, y eran tan poderosas que podían reducir mundos enteros a cenizas. Ahora, imagina esto, si un planeta en un sistema estelar cercano es destruido, las explosiones, el caos y la desestabilización obligarían a su población a huir. Así nacieron los primeros refugiados espaciales. Pero, ¿dónde encontramos esta información? Está registrada en los Vedas indios, el Mahabharata y el Bhagavad Gita, textos sagrados con más de 5.000 años de antigüedad. Estos relatos no solo describen batallas en el cielo con naves voladoras, vimanas, sino también armas de energía devastadoras, refugios subterráneos y seres que llegaron del cielo para interactuar con la humanidad. Sin embargo, estos relatos no solo aparecen en la India. También encontramos referencias en textos mesopotámicos, en documentos indígenas de América y en tribus ancestrales poco conocidas, como la tribu Hopi. Uno de los textos más enigmáticos proviene de un antiguo manuscrito indígena americano del cual casi nadie habla. Los ancianos Hopi han preservado este conocimiento durante generaciones y cuentan historias de un gran cataclismo cósmico que obligó a ciertos seres a viajar a la Tierra en busca de refugio. La pregunta es, ¿por qué esta información no se enseña? ¿Por qué la historia convencional evita mencionar estas narraciones, a pesar de que se encuentran en múltiples culturas y en diferentes épocas de la humanidad? La respuesta es simple, porque cambiaría por completo nuestra visión del pasado y nuestro lugar en el universo. Pero la verdad siempre ha estado ahí, oculta en los textos antiguos, esperando ser redescubierta. Me basé en ese texto y lo publiqué. De hecho, se llama El Artículo del Terror. No solo apareció en idioma indígena, sino que con el tiempo fue traducido y publicado, convirtiéndose en un texto accesible para cualquiera que desee investigarlo. Lo que se encuentra en él es impactante. Relatos de guerras galácticas y civilizaciones huyendo de la destrucción en busca de nuevos mundos. Si lo piensas, es como la trama de Star Wars, pero sin las historias de amor y los efectos cinematográficos. Estos textos antiguos describen conflictos entre diferentes razas estelares, seres que escapaban de batallas en sus propios sistemas solares y que buscaron refugio en planetas como Orión, Aldebarán, Sirio A, B y C, e incluso en la Tierra. Uno de los relatos más fascinantes menciona a los habitantes de Sirio B, una estrella que agotó su combustible y dejó a su civilización en el borde del colapso. Se dice que algunos de sus supervivientes emigraron a la Tierra para establecer una civilización separatista, alejándose de la guerra y la destrucción que amenazaba su hogar. Esto se alinea con los mitos de múltiples culturas sobre dioses que descendieron del cielo y crearon reinos en la Tierra.
también nos da una perspectiva completamente diferente sobre lo que realmente ocurrió en nuestro propio sistema solar. La guerra no solo ocurrió allá afuera, sino aquí también. No es casualidad que Marte sea llamado el dios de la guerra. Su superficie devastada y sus restos de actividad geológica sugieren que fue víctima de un evento catastrófico. Si hubo una batalla masiva en el sistema solar, los supervivientes habrían tenido que huir antes de que los escombros los destruyeran. Aquí es donde entra la revelación más importante. Nosotros somos el producto de esos refugiados estelares. Nuestra historia no comienza simplemente en la Tierra, sino en un pasado interplanetario. Somos descendientes de extraterrestres que no estaban listos para seguir luchando, que, en lugar de quedarse a pelear por su futuro, huyeron. En otras palabras, somos los desertores de una guerra cósmica. Aquellos que tenían acceso a naves capaces de transportarlos a otros sistemas estelares escaparon. No eran los soldados ni los guerreros de esa guerra, sino las élites, los privilegiados, los que tenían los recursos para huir, mientras otros luchaban y morían. Imagina que en medio de un conflicto global en la Tierra, los multimillonarios y políticos más poderosos se subieran a naves espaciales y se fueran a colonizar otro planeta, dejando atrás a la humanidad común para enfrentarse a la guerra. Eso fue lo que ocurrió en el pasado a nivel galáctico. Aquí es donde entra el término Anunnaki. No se refiere a una única raza, sino a un grupo diverso de seres que llegaron a la Tierra. Es como si todos nosotros en la actualidad subiéramos a una nave y viajáramos a Marte. Si conociéramos a un marciano, diríamos que somos terráqueos, pero eso no significaría que todos seamos de la misma cultura o raza. Anunnaki significa los que del cielo a la tierra vinieron. En África los llamaban Nuru, que significa exactamente lo mismo, los dioses que descendieron del cielo y convirtieron el barro en un reino. La civilización que estos seres construyeron en la Tierra es la Atlante, lo que conecta directamente con los relatos sobre la mítica Atlántida. Los atlantes no eran simplemente una civilización avanzada, eran los descendientes de esos refugiados estelares. Aquí es donde la historia cambia radicalmente. La Atlántida no es solo un mito, sino el vestigio de una civilización que heredó el conocimiento de aquellos que llegaron de las estrellas. Ellos fueron los verdaderos arquitectos de la humanidad tal como la conocemos hoy. ¿Dónde está la evidencia de todo esto? ¿Dónde se encuentra registrado? Para aquellos que buscan pruebas, los textos antiguos están llenos de referencias a estas civilizaciones y sus orígenes. Si estudias los antiguos textos indios, como los Vedas, el Mahabharata o el Bhagavad Gita, encontrarás relatos sobre guerras cósmicas, dioses que descendieron del cielo y tecnología avanzada. Pero no solo en la India se menciona esto, también se encuentran en los documentos aborígenes, en los escritos del Enuma Elish, en la epopeya de Atrahasis, en el código de Hammurabi y en los mitos de Batana. Estas son solo algunas de las fuentes que contienen referencias a la civilización atlante y sus interacciones con la humanidad. De todas las referencias, la más conocida proviene de Platón. Fue él quien escribió sobre la Atlántida en sus diálogos Timeo y Critias, describiendo una civilización avanzada que existió hace miles de años y que desapareció debido a un cataclismo. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que lo que Platón describió no era la totalidad de la Atlántida, sino solo su capital. La ciudad circular que se menciona en su relato era simplemente una de muchas. La Atlántida no era solo una ciudad, sino un imperio global. Existen restos de esta civilización en todos los continentes, y lo más impactante es que, sin darnos cuenta, estamos parados sobre lo que una vez fue la Atlántida. Por ejemplo, las Américas estuvieron profundamente influenciadas por la cultura atlante. Había miles de pirámides en el continente americano, estructuras monumentales que reflejan un conocimiento arquitectónico y energético avanzado. Pero, ¿qué pasó con ellas? Aquí es donde entra la Iglesia Católica. Durante la época de la Inquisición, muchas de estas pirámides fueron destruidas o modificadas. En muchos casos, las cimas de las pirámides fueron voladas y en su lugar se construyeron iglesias. Esto no es teoría,
es un hecho histórico. No se menciona en las enseñanzas religiosas tradicionales, pero los registros están ahí para quien quiera investigarlos. El catolicismo no solo destruyó monumentos antiguos, sino que también erradicó el conocimiento ancestral que esas civilizaciones poseían. La pregunta es, ¿cómo sabían los líderes de la Iglesia lo que había que destruir? No es que estuvieran leyendo textos antiguos al azar, ellos sabían lo que estaban haciendo. Su misión no era solo la conversión religiosa, sino eliminar cualquier rastro de una civilización que pudiera desafiar la historia que querían imponer. La Inquisición papal fue un periodo en el que la Iglesia recorrió el mundo, torturando y matando a más de 80 millones de personas para forzarlas a convertirse al cristianismo. Esto no tiene nada que ver con buenas noticias ni con amor y fe. Fue una estrategia brutal para controlar y moldear la historia a su conveniencia. La verdad es que el Evangelio, lejos de ser buenas noticias, representó la opresión para millones de personas en todo el mundo. Fue un genocidio cultural y espiritual. Lo que la Iglesia hizo es comparable a lo que ocurre hoy. Cuando una potencia mundial invade un país con recursos valiosos, llegan, eliminan la cultura existente y establecen su propio dominio. Si visitas los museos en Roma, aún puedes ver las herramientas de tortura que se usaron en la Inquisición, y lo más impactante es que las exhiben con orgullo. Esto no es especulación ni exageración, es historia documentada. Si realmente queremos comprender nuestro pasado, debemos cuestionar la narrativa que nos han contado y empezar a investigar por nosotros mismos. La evidencia está ahí, pero depende de cada uno decidir si quiere verla o seguir viviendo en la versión de la historia que nos han impuesto. La Inquisición no solo fue una época de persecución religiosa, sino un periodo en el que los métodos de tortura fueron llevados al extremo con un nivel de brutalidad inimaginable. En los museos de Roma aún se conservan estas herramientas de tortura, exhibidas con orgullo como un recordatorio del control despiadado que ejerció la Iglesia durante siglos. Uno de los mecanismos más aterradores era la esfera del Papa, un dispositivo metálico que se introducía en la vagina de una mujer y luego se abría desde dentro, desgarrando sus órganos internos. Otro método de ejecución era el spire, en el que un hombre era empalado desde el ano y lentamente subido y bajado a lo largo de una estaca puntiaguda hasta que finalmente moría en agonía. Pero no solo se trataba de infligir dolor, el objetivo principal era el control absoluto. Primero capturaban al líder de una comunidad, el rey, el chamán, el curandero o cualquier figura de autoridad espiritual, y lo sometían a estas torturas brutales frente a su gente. Luego daban un ultimátum a la población, o se convertían al cristianismo o terminaban como él. Así fue como se difundió la fe cristiana durante la Inquisición, no con amor, no con evangelización pacífica, sino con fuego, sangre y miedo. Lo más irónico es que estos actos iban en contra de los propios principios que el catolicismo predicaba, pero eran ejecutados bajo el mandato de la Iglesia. Todo esto fue parte de un plan más grande impulsado por Roma. Su objetivo no era solo la conversión de pueblos paganos, sino la consolidación de su poder y la acumulación de riquezas. Para lograrlo, decidieron tomar su sistema pagano y fusionarlo con el cristianismo, creando una nueva estructura de control masivo. Fue en este contexto que Constantino jugó un papel clave. No convirtió Roma al cristianismo por fe, sino por estrategia política y económica. Fusionó festividades paganas con el cristianismo, lo que dio origen a muchas de las celebraciones que hoy en día se consideran cristianas, pero que en realidad provienen de cultos paganos antiguos. Con esta unificación religiosa, Roma logró imponer su dominio y controlar tanto las riquezas como a la población. Ahora tenían diezmos, ofrendas e impuestos, y con eso su bota sobre el cuello de todos. Una vez que eliminaban al líder de una comunidad, el pueblo no tenía más opción que someterse. Para la segunda o tercera generación, las personas ya habían sido completamente alienadas de sus creencias originales. Habían nacido dentro de un sistema en el que se les daba un nombre, una raza y una religión impuesta, sin cuestionar su origen. Pero hay algo que pocos saben. Muchas iglesias en América fueron construidas sobre pirámides antiguas.
La Iglesia Católica, en su intento por borrar el conocimiento ancestral, destruyó templos y usó sus estructuras como base para edificar sus propias iglesias. Este fenómeno es evidente en México y América Central. Muchas colinas que parecen formaciones naturales en realidad son pirámides ocultas bajo siglos de tierra y vegetación. La forma más clara de identificar esto es observando las iglesias más antiguas que presentan ventanas trípticas, las mismas que se encuentran en templos y pirámides mesoamericanas, como en Chichén Itzá y la península de Yucatán. Descubrí esta información en Ciudad de México cuando un arqueólogo local me llevó a recorrer las zonas históricas. Me mostró que muchas de las iglesias antiguas fueron construidas sobre pirámides destruidas. Después de ver esto con mis propios ojos, es imposible volver a mirar una colina sin preguntarme si debajo hay una estructura oculta. Si prestas atención a la arquitectura de las iglesias católicas más antiguas, notarás la presencia del tríptico en la parte superior, un diseño que proviene directamente de las civilizaciones precolombinas. Esto no es coincidencia, es una evidencia de cómo la Iglesia borró la historia de estas civilizaciones y la reemplazó con su narrativa. La mayoría de las iglesias antiguas construidas en el siglo XIX siguen el diseño tríptico y fueron edificadas sobre colinas que en realidad eran pirámides. Esto es especialmente evidente en lugares como la Ciudad de México, donde muchas iglesias fueron construidas sobre templos destruidos. Antes de que las excavaciones arqueológicas pudieran estudiarlos, con el paso del tiempo, la vegetación cubrió estas estructuras y las hizo parecer simples colinas. La gente las vio como formaciones naturales, pero en realidad eran monumentos de civilizaciones antiguas. Mi guía turístico en México me mostró imágenes en blanco y negro de estas colinas antes y después de la excavación, y fue impactante ver cómo, bajo lo que parecía solo tierra, se escondían antiguas pirámides. Este conocimiento nos lleva a otra gran pregunta: ¿quiénes eran los habitantes originales de la Tierra antes de la llegada de los Anunnaki? ¿Existían los Homo sapiens antes de su llegada? No, exactamente. Antes de la intervención de estos seres, ya existían homínidos en la Tierra, pero no éramos Homo sapiens modernos, eran Homo erectus, nuestros primos evolutivos. Sin embargo, a diferencia de la narrativa convencional, estos homínidos podrían haber sido más avanzados espiritualmente que nosotros. Aquí es donde entran en juego los Anunnaki. Ellos no crearon a los humanos desde cero, sino que modificaron genéticamente a los homínidos existentes. La evidencia de esto se encuentra en la epopeya de Atrahasis, un antiguo texto mesopotámico que describe una rebelión dentro de las filas de los Anunnaki. En el relato, los Igigi, una clase trabajadora de Anunnaki que provenían de Marte, se rebelaron contra sus superiores porque se esclavizados. Habían estado trabajando durante 250 años en la minería de oro en el sur de África, en una zona que hoy conocemos como el calendario de Adán, el sitio donde se han encontrado las primeras minas de oro explotadas por humanos. Los Igigi se hartaron y exigieron alivio, alegando que su carga de trabajo era demasiado pesada, y que además no tenían mujeres. Esto último era un problema documentado en tablillas antiguas, lo que sugiere que la necesidad de reproducción fue una de las razones por las que se tomó la decisión de crear a los humanos modernos. Aquí es donde entra Enki, uno de los líderes Anunnaki. En lugar de construir robots para reemplazar a los trabajadores, decidió tomar un atajo, genéticamente modificar a los homínidos existentes y convertirlos en una nueva especie que pudiera realizar el trabajo en su lugar. La idea no era nueva. Según los textos sumerios, ya habían intentado este tipo de manipulación en su planeta de origen, pero fallaron. Esto nos da una idea sobre lo que la inteligencia artificial y la robótica pueden hacerle a una civilización avanzada. Enki propuso usar su esencia, ADN, para modificar genéticamente a los homínidos de la Tierra, dándoles capacidades cognitivas avanzadas y la habilidad de entender órdenes. Así es como los primeros Homo sapiens fueron creados, no a partir de la nada, sino de una intervención genética sobre una especie ya existente. Aquí es donde entra otro elemento crucial de la historia: los sacrificios y las ofrendas.
Los humanos creados por los Anunnaki fueron diseñados para trabajar y para servir a sus dioses. Esta es la razón por la que muchas religiones antiguas hablan de dar lo mejor de la cosecha o entregar ofrendas, lo que se describe en los textos bíblicos como sacrificios a Dios. En realidad, era comida entregada a los Anunnaki en los templos del antiguo Egipto. Los sacerdotes almacenaban los sacrificios dentro de estructuras especiales. Durante mi recorrido en Egipto en 2014, un arqueólogo local me mostró uno de estos antiguos almacenes y me explicó cómo funcionaba el sistema. Los fieles llevaban su mejor comida como ofrenda. Los sacerdotes almacenaban esta comida en cámaras dentro del templo, en áreas ocultas. Los sacerdotes hablaban a través de conductos de piedra, generando un efecto acústico que hacía que la voz de Dios resonara en el templo. El pueblo creía que Dios les estaba respondiendo, mientras los sacerdotes simplemente recolectaban los alimentos y los bienes de valor. Esto no es un mito, es un engaño documentado que ha sido repetido en diferentes culturas. Lo mismo ocurría en las civilizaciones mesoamericanas. En Chichén Itzá, las construcciones de piedra caliza crean un efecto acústico que permite que una conversación se escuche a cientos de metros de distancia. Si alguien hablaba dentro del templo, su voz resonaba y se amplificaba, dando la ilusión de que era la voz de los dioses. Esto plantea una pregunta. ¿Las civilizaciones antiguas realmente creían que estaban ofreciendo sacrificios a un ser divino o fueron manipuladas para creerlo? Basándome en la información de los textos antiguos y las pruebas arqueológicas, queda claro que los Anunnaki no eran dioses místicos, sino seres de carne y hueso que requerían alimento y recursos. No estaban comiendo energía de sacrificios, literalmente estaban consumiendo la comida que los humanos les llevaban. Si fueras el gobernante de un planeta, ¿por qué te molestaría cazar o recolectar alimentos si puedes hacer que la gente te los entregue voluntariamente? Cuando realizo mis tours por Egipto, suelo mostrar estos detalles ocultos a los visitantes. El año pasado guié un recorrido privado para 140 personas. Y la reacción de la gente al descubrir estos hechos siempre es la misma, sorpresa y una nueva perspectiva sobre la historia de la humanidad. Cuando viajo a Egipto, siempre llevo conmigo a un egiptólogo y un guía local, quienes nos llevan a templos que aún conservan los antiguos almacenes de alimentos. Estos lugares eran literalmente los supermercados de los dioses. Aquí es donde los fieles dejaban sus mejores cosechas y ofrendas, creyendo que eran para los dioses, pero en realidad eran almacenadas y utilizadas por la casta sacerdotal y los gobernantes. ¿Jesús era en parte extraterrestre? Creo que sí. Jesús era en parte extraterrestre y estaba tratando de hacer el bien. Parecía haber entendido que algo estaba mal en el sistema de poder de la Tierra, y dijo, lo que estos seres estaban haciendo con la humanidad es una injusticia. Tenemos que liberarnos de este control. Su misión no era solo enseñar amor y compasión, sino también despertar a las personas sobre la verdad de su existencia. Hay que entender algo, el bien y el mal existen en todo, y en este punto todos somos en parte extraterrestres. Si analizamos nuestro ADN, encontramos componentes que no tienen una explicación evolutiva lógica según los estándares científicos actuales. Algo o alguien intervino en nuestra genética. Algo poco conocido sobre Jesús es que su madre no fue la única que tuvo un nacimiento virginal. Su abuela también lo tuvo. Esto nunca se menciona en la iglesia ni en la escuela dominical. Este dato nos da una pista sobre algo más profundo, una línea de sangre especial que se estaba preservando. Jesús no solo nació con un propósito, sino que traía consigo memorias de vidas anteriores. Esta es la razón por la que a una edad temprana ya tenía un conocimiento impresionante. Aquí es donde planteo una hipótesis interesante. ¿Podría Jesús haber sido una reencarnación de un antiguo líder atlante? Sabemos que en las tablas Esmeralda, Tot, el atlante, afirmaba que podía encarnar en cualquier plano. Si esto es cierto, pudo haber elegido regresar como Jesús para corregir el rumbo de la humanidad. Esto lleva a otra pregunta. Si fue un líder en la Atlántida, ¿por qué en esta encarnación eligió liberar a la humanidad en lugar de esclavizarla? La respuesta podría estar en los textos antiguos,
donde Jesús obtenía su información. Muchos de sus discursos y enseñanzas están alineados con las tablas Esmeralda, un texto de 0 años de antigüedad, escrito por Todd el Atlante. En mi libro alineé los versos cristianos con los escritos de las tablas Esmeralda, y la similitud es sorprendente. Jesús no estaba predicando algo nuevo, sino reviviendo conocimientos ancestrales. Lo que diferencia las tablas Esmeralda de otros textos antiguos es que Todd mismo escribió sus enseñanzas. A diferencia de figuras históricas que tenían escribas, él personalmente inscribió su conocimiento en tablillas. ¿En qué idioma estaban? En un sistema de runas que se cree que es anterior a la escritura cuneiforme. Uno de los pasajes más impactantes de las tablas Esmeralda describe cómo Todd llegó a la tierra después del gran diluvio y encontró los templos de la antigua Kemet, Egipto, emergiendo del lodo. Él mismo dice que su misión no era construir la civilización por primera vez, sino reconstruirla. Esto implica que ya había una civilización avanzada antes del diluvio, y fue destruida. Su padre lo envió con una misión específica. Ve a la tierra de Kem, Egipto, y restablece el antiguo plan. Así que reunió a su tripulación. Abordó el gran barco del maestro y despegó hasta que la tierra desapareció en el horizonte. Aquí hay algo fascinante. Esto indica claramente que estaba viajando en una nave espacial. Sabemos esto porque cuando regresa, dice que vio la tierra de Kem debajo de él y observó los templos emergiendo del barro. Si hubiera estado en el suelo, no podría haber visto la tierra desde esa perspectiva. Cuando aterriza, es recibido con hostilidad. Los habitantes locales lo ven como un invasor y se preparan para atacarlo. Aquí es donde ocurre algo increíble. Todd describe que levanta su bastón y envía un rayo de vibración que paraliza a sus atacantes. Él mismo lo describe así: levanté mi bastón y envié un rayo de vibración, deteniéndolo en como fragmentos de piedra de la montaña. Esto nos indica que estaba utilizando tecnología avanzada, posiblemente un arma de energía o una pistola de paralización. Si conectamos esto con los relatos bíblicos y las historias de los dioses de la antigüedad, vemos un patrón recurrente: seres avanzados que descendieron del cielo con tecnología superior y fueron adorados como dioses. En mi recorrido por Egipto, muchos de los egiptólogos con los que he hablado confirman que la tecnología acústica y de resonancia fue usada en los templos antiguos. Por ejemplo, en Chichén Itzá, las estructuras de piedra caliza generan un efecto de eco y vibración que permite que una persona pueda hablar desde un extremo de la plaza y ser escuchada claramente al otro lado, a cientos de metros de distancia. Si los sacerdotes de la antigüedad usaban estos efectos para amplificar su voz y hacerla resonar en los templos, podrían haber creado la ilusión de que los dioses estaban hablando directamente a la gente. La pregunta clave aquí es: ¿realmente los dioses estaban hablando, o era un truco tecnológico para manipular a la humanidad? Lo que está claro es que Jesús, si era una reencarnación de un antiguo líder atlante, vino a romper ese ciclo de manipulación. Su mensaje no era solo de amor y redención, sino también de despertar a la humanidad para que entendiera que no necesitaba intermediarios para conectar con lo divino. Jesús enseñaba que el reino de Dios está dentro de cada persona. En otras palabras, no necesitas templos, no necesitas sacerdotes y no necesitas darle tu poder a ninguna institución religiosa. Su mensaje era peligroso para los poderes de la época porque liberaba a las personas del control de los sistemas establecidos. Si unimos todas estas piezas, la conexión con los Anunnaki, las tablas Esmeralda, la manipulación religiosa y el linaje especial de Jesús, queda claro que la historia de la humanidad es mucho más profunda de lo que nos han contado. La evidencia está ahí, en los textos antiguos, en los descubrimientos arqueológicos y en los paralelismos entre distintas culturas. La pregunta es: ¿estamos listos para aceptar que nuestra historia es mucho más grande y compleja de lo que nos han hecho creer? Lo que describen las tablas antiguas sobre los dispositivos de energía avanzada es algo que existe hoy en día en tecnología militar moderna. En estos textos se menciona un haz de energía que puede detener a una multitud en seco, afectando sus sentidos y haciéndolos sentir desorientados,
con náuseas o incluso escuchando voces en sus cabezas. Esto no es ciencia ficción. Hoy en día, los sistemas de negación activa funcionan exactamente así. Utilizan frecuencias dirigidas para afectar el sistema nervioso de un objetivo. Es la misma tecnología que algunas personas reportaron haber experimentado en varios países con el llamado síndrome de La Habana. Aquí está la clave. Jesús no quería ser venerado como un dios. Cuando la gente comenzó a caer a sus pies, Él les dijo: «No, levántense. Soy un hijo de la Atlántida». No dijo «soy Dios», sino que afirmó ser un descendiente de la Atlántida y que su misión era ayudar a la humanidad a recuperar un alto nivel de civilización. Jesús trabajó con la gente durante miles de años antes de partir, y antes de ir, dio instrucciones a sus seguidores para que esparcieran el conocimiento por todo el planeta. Este fue el renacimiento de la Atlántida. De ahí vienen las historias similares en diferentes culturas de todo el mundo. Si observas los mitos de diversas civilizaciones, siempre hay una historia en común. Después de una gran inundación, llegan seres sabios para traer conocimiento a la humanidad. Los Lakota tienen esta historia. La tribu Dogon de África la cuenta de manera similar. Los aborígenes australianos han transmitido su versión oralmente por miles de años. Yo mismo pasé tiempo con los aborígenes en el interior de Australia, caminando con ellos en busca de jeroglíficos protoegipcios tallados en rocas. Estos grabados antiguos son una evidencia clara de que hubo conexiones entre Egipto y otras civilizaciones antiguas. Aquí es donde entra otro aspecto clave: los pleiadianos. En los textos antiguos, los dioses de muchas culturas parecen estar relacionados con las Pléyades, un grupo de estrellas conocido como las 7 hermanas. Los egipcios reverenciaban este sistema estelar. Está mencionado en los Vedas hindúes. Incluso en la Biblia hay referencias a constelaciones y a las estrellas que guían. Si observas el logotipo de Subaru, notarás que representa las Pléyades. Este sistema estelar ha sido clave en muchas civilizaciones, pero la pregunta es, ¿por qué? Uno de los mayores misterios de la Biblia es el periodo en el que Jesús desaparece de los registros. La Biblia menciona a Jesús hasta los 12 años, y luego no se sabe nada de él hasta que reaparece a los 30 años. ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? Hay un texto antiguo llamado el Evangelio del Santo 12 que fue omitido de la Biblia, y en él se menciona que Jesús viajó a Egipto con su madre. He estado en ese lugar. Cuando realizo mis recorridos, llevo a la gente al sitio donde Jesús durmió. Todavía está allí, en una cripta que ahora es parte de una iglesia en el Cairo copto. Jesús fue a Egipto para estudiar los misterios egipcios. Allí aprendió sobre las antiguas escuelas de misterios y la sabiduría esotérica que habían preservado los iniciados de la Atlántida. Luego viajó al Tíbet, donde estudió las artes místicas y la espiritualidad avanzada. Después fue a India, donde aprendió sobre la reencarnación y el control del cuerpo y la mente. Cuando finalmente regresa, reaparece en la Biblia con la famosa frase: «De Egipto llamé a mi hijo». Lo que nos han ocultado es que Jesús no solo estaba predicando amor y fe, sino que había recibido enseñanzas avanzadas de diferentes tradiciones espirituales alrededor del mundo. Fue iniciado en los misterios ocultos de la existencia. Y cuando regresó, su misión era compartir este conocimiento con la humanidad.